Tengan todas y todos los asistentes, agradezco su presencia a este importante evento, de manera particular a nuestro anfitrión el día de hoy, el doctor Javier Rodríguez Lagunas, jefe de Departamento de Sociología de esta Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, a quien también al mismo tiempo le pido ser el amable conducto para extender el agradecimiento a el doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de esta Casa de Estudios, por abrir este espacio para conversar sobre la importancia que tiene que la ciudadanía conozca y ejerza sus derechos. Quiero agradecer también al maestro Luis Medina Torres, también del Departamento de Sociología, por su valiosa colaboración para la organización de este foro, así como a los panelistas reunidos para este ejercicio, a quienes les doy también la más cordial bienvenida. A la licenciada Adriana Aguilera Marquina, por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, al maestro Gustavo Ansaldo Hernández, por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, a la doctora Carolina Mónica Gilas, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a la licenciada Marta Alejandra Tello Mendoza, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para el INE, uno de los retos de las sociedades democráticas radica en generar los mecanismos para que sus miembros se identifiquen como sujetos de derechos y sean capaces de ejercerlos, así como de protegerlos. Para lograrlo, se requiere implementar estrategias, algunas de ellas focalizadas, con proyectos y acciones que permitan atender el desencanto democrático. Motivado por lo anterior, en el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, el Instituto Nacional Electoral emprendió el proyecto de las Jornadas de Derechos Humanos para la difusión y el ejercicio responsable de los derechos humanos y la democracia. Siendo un tema vasto, el de los derechos humanos y su relación intrínseca con la democracia, es imprescindible contar con la cooperación de instituciones académicas, de aquellas garantes de derechos humanos, así como de asociaciones y grupos organizados de la sociedad. De ahí que el INE agradezca su acompañamiento en este foro, que tiene el propósito de sensibilizar a la concurrencia sobre la importancia de conocer y ejercer sus derechos humanos de una manera responsable. Difundir las acciones que el INE y sus aliados emprenden antes, durante y después de las elecciones es fundamental para reconocer la relevancia que la cultura cívica tiene para que la ciudadanía se concientice, empodere, exija sus derechos e involucre activamente en la vida pública. Para ello, se desarrolló el proyecto Jornadas Estatales para la difusión y el ejercicio responsable de los derechos humanos y la democracia, mismo que forma parte del plan implementado desde 2019 de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Identifica como tema prioritario el reconocimiento de los derechos humanos como componente inherente a la democracia moderna. Durante 2019, la ENCívica establece dos objetivos transversales que serán atendidos desde estas jornadas. 1. Consolidar la democracia constitucional, sus valores, sus prácticas e instituciones. Y 2. La rendición de cuentas y la transparencia como ejes de la incidencia, la corresponsabilidad y exigencias ciudadanas. Particularmente, las jornadas estatales fueron ideadas con el propósito de identificar la importancia de la democracia como garante de los derechos humanos, conocer las obligaciones que el Estado mexicano tiene para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Identificar las instituciones del Estado que tienen a su cargo la responsabilidad de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Visibilizar actos de discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y menoscabe los derechos y libertades de las personas.
Comprender que la democracia, además de garantizar elecciones libres, es en vinculación con la sociedad civil y a través de un ejercicio de rendición de cuentas, debe vigilar que las instituciones públicas garanticen los derechos humanos en un marco de seguridad y justicia, y valorar los regímenes democráticos como los promotores de los derechos humanos y las libertades. Ante este deber y en el contexto actual, el INE, a través de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, en colaboración con las instituciones aquí representadas, propiciarán que en este espacio se genere el diálogo y la reflexión sobre el papel que juega la democracia para garantizar los derechos humanos de la ciudadanía, y se ofrecerán a las y los presentes herramientas para exigir un Estado de Derecho. Deseo a todas y todos los que estamos presentes el mayor éxito en esta empresa y agradezco una vez más su compromiso y acompañamiento. Vamos a dar paso, si me lo permiten, a que tome su lugar el moderador de la mesa para que comiencen las participaciones de nuestros ponentes, por favor. Gracias. Sí. No. Buenas tardes a todas y todos por acompañarnos en este foro. Me voy a permitir darle la palabra al doctor Javier Rodríguez Lagunas, jefe del Departamento de Sociología de esta institución. Bueno, pues muy amables colegas académicos de las otras instituciones que nos acompañan, muy amables los del Instituto Nacional Electoral por pensar en la UAM y en la Unidad Iztapalapa para desarrollar esta actividad en estos días. Vivir en democracia no es un asunto sencillo. En este país lo sabemos, quizás desde el siglo pasado y particularmente en este mar de posibilidades que se iniciaron, que empezaron a abrir los espacios al debate por la democracia en la década de los 80. Ya de allá a acá hay un gran tramo y hay muchas historias. Y todo ello nos muestra a lo largo de estas décadas que la democracia cuesta trabajo, pero que es un ideal alcanzable, que es posible. Y estamos caminando en ese sendero, países como el nuestro, en América Latina igual, con no menos dificultades, y ya se nos presentan otras problemáticas que no puede la sociedad desatender, y hemos llegado a cuestionarnos cómo es posible que haya convivencia social en democracia y se pongan en riesgo lo que de modo general podemos llamar los derechos humanos de las personas. Es poco tolerable, de modo que es una arena que no podemos desdeñar en la oportunidad de presentarnos como ciudadanos, presentarnos como sociedad política, presentarnos como sociedad civil y establecer y contender, ofrecer medidas, dar soluciones, innovar nuestras formas de convivencia para que hagamos viable esto que es el tema de estas jornadas, ¿no? La relación entre los derechos humanos y la democracia, ¿no? Nuestro país también ha cambiado desde el punto de vista demográfico y los jóvenes exigen con mucha fuerza
el respeto de sus derechos humanos. No quiero decir que los otros segmentos de la sociedad demográficamente vistos no lo hagan, pero la capacidad de movimiento, la capacidad de expresión social está en el segmento de jóvenes. Y no basta sino abrir el periódico el día de ayer para que en este país sepamos que hay tal expresividad. Y esa expresividad habla en general y también en particular de la búsqueda, de la exigencia por el respeto de los derechos humanos en los distintos campos. La democracia es uno de esos campos y los jóvenes tienen la posibilidad de expresar en este país su desavenencia, sus juicios y también sus propuestas. Están los canales abiertos y cada vez hay más canales abiertos, de modo que es un espacio de posibilidades enorme. Así que estas jornadas, este foro que particularmente hoy estamos aquí para establecerlo, es una más de esas experiencias de apertura y de diálogo entre, bueno, en este caso la academia, ¿verdad?, y las instituciones públicas, ¿no?, con un público pues académico y estudiantil como el que aquí se está dando cita, ¿no? Entonces, esperemos que este intercambio que ahorita se va a iniciar de los frutos que todos esperamos. Por parte del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, les damos la cordial bienvenida a todos ustedes, los del panel, nuestro público asistente, y esperemos que todo salga muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Javier Rodríguez Lagunas. A continuación, me voy a permitir presentar a las y los foristas. Licenciada Adriana Aguilera Marquina es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, especializada en Derecho Internacional Público y Derechos Humanos. Actualmente cursa la maestría en Derechos Humanos y se encuentra realizando una investigación sobre el fenómeno del trabajo sexual en la Ciudad de México, su visibilización y necesidad de regulación. Ha tenido un rol activo en varios concursos y voluntariados asociados. Entre ellos, destaca la representación que tuvo en el concurso interamericano de juicios simulados de derechos humanos, convocado por la Universidad Americana de Washington. Desde 2015, labora en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. A principios de 2017, se asumió como encargada de asuntos internacionales y a finales de 2018 fue nombrada como secretaria técnica, área a su cargo que tiene como propósito fortalecer la visión local, nacional e internacional de los alcances del Consejo. Enseguida, el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez. El 18 de diciembre de 2018 fue electo por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México para desempeñar el cargo de comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Estudió la maestría en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derecho Electoral, con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la misma facultad y la misma universidad, donde obtuvo la medalla al mérito universitario Alfonso Caso 2015. Actualmente es parte del cuerpo docente en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Doctora Carolina Mónica Gilas. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Ciencias Políticas por la Universidad de Szeged, Polonia, miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1
profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido investigadora en el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y fue asesora en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de dicho tribunal. Forma parte del equipo de investigación del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Organización de los Estados Americanos, del Comité Asesor Externo del Centro de Estudios Comparados de la Universidad del Rosario, Argentina, y del Consejo Asesor del Proyecto de Reformas Políticas en América Latina. Maestro Gustavo Ansaldo Hernández, magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, licenciado y maestro en Derecho Electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente preside el Comité de Transparencia de este tribunal, órgano jurisdiccional donde previamente ejerció el cargo de secretario técnico. Se desempeñó como consejero electoral y presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, donde igualmente presidió el Comité de Transparencia. Asimismo, ocupó el cargo de consejero electoral distrital del 13 Distrito Electoral Uninominal del entonces Instituto Federal Electoral. Fungió como tutor en el sistema de universidad abierta de la Facultad de Derecho de la UNAM, en la cual también fue profesor adjunto. Maestra Verónica Cervera Torres, licenciada en Derecho por la Universidad La Salle, especialista en Derechos Humanos y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y doctorante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Respecto a su trayectoria profesional, se desempeñó como visitadora adjunta en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, atendiendo quejas por violaciones a derechos humanos y solicitudes de transparencia. Ocupó el cargo de titular del Comité de Tortura en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, encargada de elaborar diagnósticos, así como propuestas de política pública, y actualmente es profesora de la especialidad de Derechos Humanos en la División de Estudios de Posgrado en Derecho de la UNAM. Licenciada Marta Alejandra Tello Mendoza. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue asesora de la consejera electoral María Marván Laborde en el antes Instituto Federal Electoral y asesora de la Unidad General de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido profesora de Ciencia Política en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM y ha sido consultora de la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, en el proyecto específico del protocolo modelo para la atención de la violencia política contra las mujeres, el caso Oaxaca. Actualmente se desempeña como asesora en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Maestro Marcos Joel Perea Arellano. Es abogado por el ITAM, cuenta con media carrera certificada en Economía por el ITAM. Cursó la maestría en Administración Pública en la Universidad Anáhuac de Querétaro. Colaboró en la Secretaría de la Función Pública Federal como titular de las áreas de responsabilidades y quejas en Semarnat. Además, fue director de responsabilidades Zona Norte en la SEP, titular de área de quejas en la propia SEP y titular de las áreas de responsabilidades y quejas en el Instituto Mexicano del Petróleo. Cuenta con experiencia jurídico-política en los ámbitos electorales federal y local, en los que ha servido como subdirector de partidos políticos, asesor de consejeros y secretario técnico de la Comisión de Asociaciones Políticas. Desde marzo de 2019, funge como coordinador de la ponencia del comisionado presidente en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Les comento
que por el maestro Julio César Bonilla estará inicialmente el maestro Marcos Joel Perea Arellano, de quien también ya leí su síntesis curricular. Pues bien, señoras y señores, les informo que habrá 2 rondas de participaciones de 5 minutos cada una, y si es necesario y el tiempo nos los permite, habrá una tercera ronda de participaciones. La pregunta detonadora es la siguiente: ¿cómo la democracia debe garantizar el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos? A partir de este momento, considérenme un emisario del dios Cronos. Entonces iniciaremos sin mayor preámbulo con la licenciada Aguilera Marquina. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, a mí me gustaría empezar qué es lo que entendemos por democracia. Y básicamente, palabras más, palabras menos, es la organización social que dota al Estado, o una forma de organización del Estado, en donde todas las decisiones colectivas se tienen que hacer para el pueblo y por el pueblo. ¿A través de qué? A través de las representaciones que el pueblo eligió, o, y esto es bastante nuevo, a través de la participación y consulta previa. ¿Por qué lo recalco? Porque la verdad es que hace muy pocos años esto forma parte de la definición de democracia, porque antes nada más era pues a quien elijamos y el derecho a votar. Entonces creo que esto es muy importante, y les había preparado una presentación, pero bueno, en 5 minutos no me va a dar tiempo de darla toda, pero sí me gustaría mostrarles las primeras láminas y nada más un poco de los antecedentes de por qué los derechos humanos se incorporan a la democracia. Y para ello quería darles unos antecedentes y la reforma constitucional de 2011, que esto se podría dar una ponencia propia, pero cómo surgen los derechos humanos a partir del derecho internacional. Y el derecho internacional público tiene distintas ramas. Primero fue el derecho internacional humanitario, que como bien sabemos regula a los estados y a los pueblos en tiempos de guerra. El derecho penal internacional, y después, a partir de todo esto que tiene también muchísimos otros antecedentes que no me va a dar tiempo de exponerlo, viene la firma de la Carta de las Naciones Unidas en 1945. ¿Esto qué significa? Es cuando se empieza a constituir a partir de la comunidad internacional lo que son los derechos humanos. Como bien sabemos, también están los tratados internacionales, no solo de las Naciones Unidas, sino también en las distintas organizaciones regionales. A nosotros y a nosotras nos compete la Organización de Estados Americanos, que es la Interamericana. ¿Y por qué quiero dar este antecedente? Porque hasta el 2011, quienes sabemos la pirámide de Kelsen, los tratados internacionales en materia de derechos humanos estaban por debajo de la Constitución. Entonces, ¿qué quiere decir? Si algo en el tratado internacional que estaba ratificado por el Estado mexicano no era compatible con algo que decía la Constitución, entonces va y tratado internacional, y siempre prevalecía la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué es lo que pasa en 2011? Se hace una reforma en donde se establece que todo tratado ratificado, por supuesto, por el Estado mexicano en materia de derechos humanos tiene la misma jerarquía. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Tiene jerarquía constitucional. Entonces, si el tratado es más protector que la Constitución, entonces nos tenemos que ir por el tratado. Esto tuvo muchísimo que ver con lo que entendemos por la definición de democracia. Entonces, no les voy a leer el artículo primero porque es larguísimo, pero básicamente es el resumen de lo que les acabo de presentar. Y una de las cosas que también establece en la siguiente lámina es el derecho a la no discriminación, que queda prohibida la discriminación motivada por origen étnico, o nacional, género, edad, discapacidades, etcétera, o cualquier condición, porque son muchísimas. Entonces lo queda abierto, es una cláusula abierta. ¿Por qué quiero meter el tema de discriminación? Porque la verdad, el derecho, pero también es principio de la no discriminación, es un eje transversal para el acceso de cualquier derecho humano. Y la otra cara, bueno, antes de irme a eso, a mí me gustan mucho los ejemplos, entonces de manera muy rápida me gustaría, como para ya después ver
las implicaciones que tiene el Estado y su obligación de no discriminar, me gustaría hacer un ejercicio. A mí me gustan mucho los ejemplos, entonces ni modo, yo estoy dando la ponencia y espero que también colaboren. Nada más en su imaginación, piensen que no estamos en jueves. ¿Estamos en jueves? No, en miércoles, ya quiero que sea jueves. Estamos en viernes, vamos a salir del trabajo, vamos a ir a nuestras casas, vamos a mandar una invitación porque vamos a hacer una fiesta. Entonces estoy haciendo todo lo posible para que en mi casa vengan mis invitadas e invitados. Entonces imagínense en esa situación, en sus casas, en las casas que tienen ahorita. Entonces imagínense quiénes serían invitadas, invitados, quiénes estarían, qué es lo que prepararían para que la fiesta sea amena, todas y todos se la pasen bien. Ya que lo tienen imaginado, siguiente lámina por favor. ¿Quién de ustedes, y me gustaría que levanten la mano, pensaron en una mujer musulmana o bueno, de una creencia religiosa distinta a la que la mayoría del Estado o la República tiene, que es la católica? ¿Hay alguien que visualizó a una mujer? ¿No? ¿Una persona en silla de ruedas? ¿Sí? ¿Una mujer afrodescendiente o afromexicana? ¿Sí? Ok. Bueno, esto es un ejemplo, puede que ser muy sencillo, pero en donde pueden constituir sesgos discriminatorios. Ahora, una persona que está en su casa no es como si estamos discriminando, pues si no tenemos amigas o amigos, o pues no llegan a nuestras casas, ¿no? Pero lo que quiero es trasladarlo al Estado y cómo el Estado sí tiene que tomar en cuenta todo esto para la organización de la democracia y la organización de, pues valga la redundancia, del Estado y la política pública, las medidas legislativas, todo esto se tiene que tomar en cuenta, porque la verdad es que el Estado mexicano está constituido por una diversidad de personas, como lo somos las y los mexicanos, y también quienes transitan por este Estado. El siguiente ejercicio no lo voy a hacer porque es nada más para llegar a la misma respuesta. Licenciada Adriana, perdón que le ¿Ya son los 5 minutos? Sí, bueno, entonces nada más me gustaría ir al siguiente, que cuál es la otra cara de la no discriminación, es el principio de igualdad. Y por eso es importantísimo, y el principio de igualdad garantiza el ejercicio de la democracia. ¿La siguiente? La siguiente. Porque como podemos ver, es muy distinto que de manera equitativa se aborde cierta política pública o medida legislativa, porque pues entonces en realidad no todas y todos estamos en las mismas condiciones. Pero es muy distinto que en la igualdad de oportunidades o el principio de igualdad se vea como estas diferencias. El principio de igualdad reconoce las diferencias y es lo que se tiene que hacer para que realmente se pueda garantizar un Estado democrático y se tenga acceso a todos los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Adriana Aguilera. A continuación le voy a conceder el uso de la palabra al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez. Entonces en su lugar estará el maestro Marcos Joel Perea Arellano. Adelante, maestro. Muchísimas gracias. Primero que nada, agradecer a esta casa de estudios tan importante a nivel nacional, evidentemente al INE. Y bueno, a mí me gustaría hablar sobre todo de un tema que es consustancial al derecho a la democracia, que es justamente el lenguaje involucrado en esto. Y es que después de un tránsito que nos ha llevado siglos de desarrollo institucional y que ha pasado por cualquier cantidad de conflictos variados, en el mundo occidental, al menos hoy por hoy, la democracia y los derechos humanos son conceptos que se implican y se nutren mutuamente, ¿no? En este sentido, la verdad es que los estados constitucionales de derecho modernos, de alguna manera general, en su estructura e instituciones básicas, usando un poquito el lenguaje rawlsiano, lo incorporan en lo formal. Es decir, cualquier constitución occidental incorpora el discurso y el lenguaje de los derechos humanos. El tema es que este lenguaje, como lo señala el doctor José Ramón Cosío en su texto de Derechos Humanos, es un tema que no ha bajado finalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de sustancialización, que es progresivo, es un proceso, ¿no?
de contenidos fundamentales que hemos incluido en las constituciones occidentales requiere incorporar, internalizar en todos los niveles sociales este tipo de lenguaje que aparte no se aprende sin llevar al cabo las prácticas correlativas, ¿no? Eso es un tema que a mí me parece central. Es decir, la democracia se acaba desfondando si no incorporamos en nuestras prácticas cotidianas al interior de nuestra familia, al interior de las instituciones donde nos desarrollamos, al interior de la sociedad en general, este mismo lenguaje y lo practicamos. Esto tiene que ver en gran medida con un par de ideas desde mi punto de vista, que tienen que ver con, por un lado, una cultura política, pero también y muy importantemente con una cosa que llamaremos cultura jurídica y a la que me quiero referir de manera breve en esta primera intervención. Y es que el mismo José Ramón Cosío, en el texto antes aludido, dice que, por ejemplo, los norteamericanos, ¿no?, han generado esta idea de the rule of law, ¿no?, digamos, la prevalencia del derecho, a partir de una especie, él la llama de sacralización de textos fundacionales o fundamentales, al menos para la cultura norteamericana, como son la Declaración de Independencia, ¿no?, la propia Constitución norteamericana y lo que vino después a llamarse the Bill of Rights, ¿no? El tema es que eso ocurrió, digamos, y le dio una sustancialización a la cultura norteamericana. Sin embargo, por ejemplo, en Europa continental tenemos ejemplos, sobre todo en Alemania, Italia y España, donde esta sustancialización en realidad se dio a través de, digamos, decisiones jurisdiccionales, evidentemente también estudios académicos y trabajos que fueron o devinieron en una argumentación del derecho. Aquí es donde conecto con esta idea del lenguaje que planteaba yo inicialmente, ¿no? Porque esta idea que tiene que ver mucho con la sujeción de la política o las prácticas políticas al derecho, en realidad se ha dado a través de este tipo de construcciones conceptuales pasadas a través de visiones que fueron adoptadas tanto por políticos como por juristas en torno a la forma legítima del Estado moderno, en las que entonces el Estado ha incorporado elementos democráticos, ¿no?, como consustanciales a su propia naturaleza, y en las que se ha tratado a través de estas de encauzar tanto las tensiones liberales como las tensiones sociales y las democráticas, porque de alguna forma la construcción del Estado constitucional de derecho moderno pasa necesariamente por la construcción que surge en la propia Ilustración, ¿no?, y que tiene mucho que ver con las garantías de libertades tradicionales entendidas como procesos o limitaciones, sobre todo, a la intervención del Estado a la actividad del individuo. Posteriormente, lo que ocurrió es que, bueno, esto no satisfacía de una manera integral, ¿no?, lo que la realidad social reflejaba. Entonces, ¿qué ocurre? Que finalmente se determina que no basta con incorporar estas libertades, respetarlas, observarlas y hacerlas exigibles frente al Estado, sino que era muy importante también entender que había ciertas disparidades o desigualdades en las que era muy importante que el Estado interviniera justamente en favor de los más necesitados, ¿no? Un tercer paso era justamente, o es justamente, la incorporación de elementos democráticos. ¿A qué nos lleva esto? A que la legitimidad del Estado constitucional de derecho moderno en realidad se fundamenta en esto, ¿no? Es una legitimidad que surge precisamente a partir del respeto, la observancia de estos derechos, ¿no?, que no solamente son libertades, que no solamente son derechos sociales, ¿no?, sino que tienen grandemente que ver con el tema de
legitimarlos porque se autodenominan democráticos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Marcos Joel Perea Arellano. A continuación, le voy a conceder el uso de la palabra al maestro Gustavo Ansaldo Hernández. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Saludo con respeto y estima a quienes integran esta mesa. Desde luego agradezco a las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana el permitirnos estar en este recinto académico para tener algún intercambio de ideas con ustedes. Con relación a lo que se señalaba y a la pregunta que fue detonante de esta mesa, yo quisiera hacer una reflexión a partir de lo que señalaba el maestro Donaciano Muñoz al dar inicio a los trabajos de esta mesa. Hay un tema que ha venido permeando últimamente en el imaginario colectivo, que es el relativo al desencanto de la democracia. En charlas de café, mesas de análisis, estudios, digamos, de doctrinarios, se hace mucha referencia al tema del desencanto de la democracia, que la sociedad ya no cree en la democracia, etc. Pero así como decía el maestro Joel Perea hace unos momentos, que el tema de los derechos humanos no ha tenido, digamos, una difusión, que no ha bajado hacia lo social, me parece que también aquí tenemos un problema en cuanto a lo democrático. Lo democrático, por regla general, históricamente en nuestro país se ha asociado con procesos selectivos, cuando la realidad es que es un fenómeno mucho más grande, que abarca las labores de gobierno, etcétera. Y entonces, cuando se hacen este tipo de referencias, afirmaciones, tendríamos que empezar a hacer los análisis a partir de diversas variables. Si realmente estamos inconformes con los procedimientos que tenemos desde el punto de vista democrático, con el resultado de esos procedimientos, o lo que nos genera algún tipo de afectación es la expectativa que nosotros mismos habíamos generado con relación a los procedimientos y los resultados. Las respuestas serán diferentes. La mayoría de estos análisis parten inclusive de cuestiones que pareciera que hablan de un modelo arcaico, de un modelo consolidado que incluso ya tiene muchos años y la realidad es diferente. La historia de nuestro país nos demuestra que durante muchos años, algo así como 150 más, los derechos político-electorales, al menos, que es la parte que a mí me gustaría tocar, ni siquiera eran materia de reconocimiento y menos de tutela jurisdiccional. El esquema como hoy día lo conocemos data de aproximadamente 3 décadas. Entonces, hablar de que un modelo se ha desgastado en 3 décadas me parece un poco excesivo el señalamiento. Sí es un modelo perfectible, es un modelo en el que deberíamos de contribuir todos para mejorarlo, pero créanme que antes, hace apenas 30 años, estábamos peor. Ni siquiera había condiciones para que la gente pudiera ejercer el derecho elemental de votar y ser votado. No había esas condiciones para el ejercicio, pero menos para que tuviera una tutela jurisdiccional. El punto de partida es la reforma constitucional del año 1996, en donde se da un cambio de paradigma en el sistema electoral mexicano y se empiezan a permitir mecanismos de control tanto constitucional como de legalidad. En este sentido, yo quisiera hacer una afirmación. A mí me parece que la simple creación del modelo que hoy día conocemos, con instituciones, con normativa y con procedimientos, es un avance en la defensa de los derechos humanos, porque ello ha permitido no solo el ejercicio de los derechos políticos que conocemos, el de ser votado participando como una persona candidata en los procesos electorales, el ir a las urnas el día de la jornada electiva, el poderse asociar para formar parte de un partido político, sino que dentro del esquema organizativo que generan los procesos electivos, hay otro tipo de derechos que se involucran y que también son materia de tutela por parte de las autoridades electorales, tanto de carácter administrativo como jurisdiccional, solamente por referir a algunos: el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho de protección de datos personales, el derecho de petición. Todos este tipo de derechos se involucran dentro de los ejercicios democráticos electivos que conocemos todas y todos, y que muchas veces pasan inadvertidos, porque solamente vemos el fenómeno electoral como la elección de una persona que se postula como candidata, y desde nuestro punto de vista nosotros lo vemos solo como electores. Un minuto más. Aquí voy a cerrar esta participación haciendo una reflexión que voy a retomar en la siguiente intervención. Debemos hacer conciencia también que en estos momentos convivimos varias generaciones, pero particularmente a la generación que hoy día le toca habitar en este planeta. Es la generación de mexicanas y mexicanos que tiene el reconocimiento del mayor número de derechos, particularmente en el caso de las capitalinas y los capitalinos. Hace muy poco tiempo, uno de los avances que hemos tenido como sociedad es que se entró en vigor una constitución política,
Esta Ciudad de México, esta entidad federativa, no tenía una constitución política. La constitución política tiene vigencia apenas de hace 1 año, 2 años por lo que hace a la materia electoral, y si ustedes tienen oportunidad de darle una lectura, aunque sea somera, se van a dar cuenta que de inicio, casi hasta la mitad, es un amplio catálogo de derechos. Un amplio catálogo de derechos a favor de las ciudadanas y ciudadanos que inclusive rebasan los derechos que se establecen en la Constitución Federal. Dejaría hasta aquí esta intervención para retomarla en la segunda. Muchísimas gracias, maestro Gustavo Ansaldo Hernández. A continuación le voy a ceder el uso de la palabra a la maestra Verónica Cervera Torres. Buenos días a todos y a todas. Agradezco en primer lugar la invitación, por supuesto a los organizadores de la mesa, a la Universidad Autónoma Metropolitana y al Instituto Nacional Electoral, y saludo también con respeto a los colegas que comparten el panel. Yo quiero centrar mi intervención en esta primera ronda precisando cuáles son esos 3 puntos de contacto en específico de la democracia y los derechos humanos. El primer punto de contacto, como bien ya lo relató el magistrado que me antecedió, es justamente el ejercicio de los derechos políticos que prescinde la democracia y el reconocimiento de los derechos políticos, pese a que en México fue una evolución histórica. Estos derechos políticos ya se reconocían en el corpus juris nacional e internacional, tanto regional también como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La segunda conexión consiste en mirar también a los derechos humanos como precondiciones para alcanzar o transitar o consolidar el régimen democrático. Es decir, si bien es cierto el foco neutral para la democracia son los derechos políticos, que los derechos políticos implican el derecho a participar en la dirección de asuntos públicos, el derecho a votar y también el derecho a tener acceso a la función pública, si se miran a los derechos humanos como precondiciones, entonces estaremos hablando que no solamente necesitamos de los derechos políticos, es decir, también necesitamos otro tipo de derechos de corte social, económico, cultural, por ejemplo, el derecho humano a recibir educación básica, que permite justamente a las personas alcanzar un piso de igualdad mínima para posteriormente ejercer sus derechos. El tercer punto de contacto tiene que ver con la calidad de la democracia. Y en ese sentido, los derechos humanos nos sirven como herramienta o como termómetro para medir la calidad de una democracia. De tal suerte que los derechos humanos, la vigencia de estos al interior de un Estado, nos pueden dar cuenta si en realidad estamos viviendo o no en un régimen democrático. Y es ahí un campo muy fértil para tanto estudios empíricos como teóricos para que demuestren la conexión necesaria entre democracia y derechos humanos. De estos anteriores puntos de contacto, resta decir que los derechos humanos apuestan a un modelo de democracia sustancial y no meramente procedimental. Es decir, una democracia en donde se reconozcan la dignidad de las personas y no solamente de una mayoría, por lo cual se requiere de un espacio en el que las personas cuenten con su autonomía reconocida y les permita tener una ciudadanía activa y no únicamente ser vistos como votantes en las urnas. Actualmente se habla incluso de un derecho humano a la democracia. Y este derecho humano a la democracia ya se encuentra de forma explícita en la Carta Democrática Interamericana propuesta en 2001, que señala el derecho de los pueblos de América a la democracia y la obligación de sus gobiernos de promoverla y protegerla. No obstante, anteriormente, desde la Carta de la Organización de los Estados Americanos, adoptada en 1948, ya se reconocía a la democracia como una condición indispensable, base del Estado de Derecho y de los regímenes constitucionales de los Estados miembros. Es así que también desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos existen sentencias que nos hablan de la necesidad de contar con este modelo de democracia sustancial, como es en el caso que resolvió la Corte Interamericana, el caso Hellman contra Uruguay, donde ya la Corte Interamericana justamente hace la conexión entre un régimen democrático que permite justamente ejercer con mayor libertad los derechos humanos. En mi siguiente intervención voy a profundizar que también esta relación no está exenta de dificultades.
ya que también la democracia y los derechos humanos pueden contraponerse, ya que la democracia, sabemos que una de sus premisas máximas es el principio mayoritario, mientras que los derechos humanos tienen como naturaleza una naturaleza contramayoritaria. Entonces, esperaré la segunda intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Verónica Cervera Torres. A continuación, le doy el uso de la palabra a la licenciada Marta Alejandra Tello Mendoza. Muchas gracias. Antes de iniciar, quiero agradecer al Instituto Nacional Electoral y a la Universidad Autónoma Metropolitana por la organización de esta mesa. Para mí es un honor compartirla con tan distinguidos colegas y reencontrarme con ya conocidos colegas. Bueno, ¿cómo garantiza la democracia los derechos humanos? A mí me gustaría retomar, para ir pudiendo responder a esta pregunta, retomar un poco las ideas ya expresadas por mis colegas e ir aportando algunas otras ideas al respecto. Primero, a mí me parece que sí tendríamos que empezar por dejar en claro que no hay democracia sin derechos humanos y que no puede existir derechos humanos sin democracia. Pero para que podamos entender esta relación interdependiente, como mencionaba mi colega Verónica Cervera, es muy importante ampliar la noción que tenemos hoy en día de democracia. Si la vemos a la democracia desde el punto de vista procedimental, aquí el problema será lo que seguramente ella va a comentar en su segunda intervención, el principio de la regla de mayoría, el principio contramayoritario, en donde se dice que no puede haber una democracia en donde se votan o se ponen a discusión los derechos humanos. Entonces, si vemos a la democracia desde el punto de vista sustantiva, los derechos humanos no pueden ser sujetos de votación. Entonces, me parece que ahí tendríamos que ir avanzando en ese debate. Por otro lado, también es muy importante reconocer que parte de esta crisis o desencanto que existe en la democracia, que yo de alguna manera lo he tratado de expresar como la paradoja de la democracia de nuestra época. ¿Por qué? Porque coincido con uno de los primeros colegas que señaló que es la época, tal vez en la historia de la humanidad, donde con mayor velocidad se han reconocido e implementado mecanismos para el ejercicio de los derechos humanos y los derechos político-electorales. Sin embargo, también es la época en donde hemos visto el mayor desencanto con la misma. Entonces, ¿a qué atiende este desencanto, esta paradoja? Y también, como ya se mencionó de alguna manera, de forma indirecta, porque la democracia, esta visión de democracia procedimental no ha podido ir más allá y no se han podido ir al reconocimiento y a la garantía de los derechos de la llamada cuarta generación, que son los derechos sociales, económicos, y también me parece muy importante resaltar porque la democracia y el discurso de los derechos humanos, este discurso liberal de la democracia, también ha caído en un uso ideológico. ¿Qué quiere decir? Que se ha utilizado el discurso de la democracia y el discurso de los derechos humanos para justificar gobiernos que no lo son. Entonces, como primer punto, ¿qué tenemos que hacer para garantizar los derechos humanos en una democracia? Tenemos que defender a la democracia, pero no solamente con autocomplacencias. Necesitamos hacer un balance equilibrado, saber cuáles son los avances y ser lo suficientemente hábiles para contar las historias de lo que la democracia se ha logrado en estos años. Porque cuando tenemos esta desafección hacia la democracia, y datos del Latinobarómetro nos dan cuenta de esa desafección, cuando tenemos esta desafección es el perfecto caldo de cultivo para el populismo y los autoritarismos. Entonces me parece que la primera gran misión es defender a la democracia, pero haciendo balances
equilibrados para no caer en un pesimismo irreflexivo, sino tomar acciones desde el punto de vista realista. En la siguiente parte de mi intervención ya voy a hablar de cuestiones mucho más concretas acerca del papel de las autoridades para garantizar este tipo de ejercicios. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Marta Alejandra Tello Mendoza. Iniciaríamos, si no tienen ustedes inconveniente, una segunda ronda de intervenciones y, digamos, sí, efectivamente, falta una persona, perdón, le daría el uso de la palabra a nuestra siguiente forista. La doctora Carolina Mónica Gilas. Disculpen usted. No se preocupe, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por venir a escucharnos hacer esas breves reflexiones sobre la democracia de derechos humanos. Y muchas gracias por las autoridades convocantes, instituciones convocantes, el INE y la UAM por la invitación. Para mí es un gusto. Quisiera muy brevemente compartir con ustedes una reflexión que atiende por un lado a la manera en que convergen en un solo binomio que hoy nos parece ya inseparable, la democracia y los derechos humanos, y me parece que en esa convergencia está ya contenida, queda impresa el nivel o la profundidad de las obligaciones que tienen las democracias en cuanto a la protección de los derechos humanos. A ver, la democracia puede ser entendida de mil maneras. Tenemos bibliotecas enteras llenas de reflexiones desde la antigüedad hasta textos muy contemporáneos y recientemente salidos de las prensas que reflexionan sobre qué significa la democracia. Muchas de esas definiciones, creo que contrariamente a lo que asumimos con frecuencia, no necesariamente son excluyentes, sino más bien son complementarias, porque con frecuencia quienes piensan la democracia la piensan desde o a partir de diferentes niveles analíticos. Así podemos entender la democracia como un sistema político, como un procedimiento que tiene como objetivo un cambio pacífico de gobernantes, lograr deshacernos de los gobiernos, de quienes ejercen el poder, sin derramar sangre. No es poco, parece, pero si uno reflexiona sobre la historia de la humanidad, eso ya en sí, a pesar de nuestro frecuente desprecio por la parte procedimental, implica un avance significativo, un avance enorme en lo que hemos podido construir como sociedades y como civilización. La democracia también puede ser entendida en términos de cultura política, en términos de relaciones en la sociedad, y también puede ser entendida como un ideal político. Y como tal, como ese ideal político, su objetivo es lograr condiciones para la realización, autorrealización plena de todas las personas, para que las personas puedan vivir en plena libertad, gozando de sus derechos, definiendo la manera en cómo quieren vivir la vida que quieren tener, sin intervenciones indebidas en esas decisiones. Es la realización de la autonomía de las personas. Ahora, la justificación de la existencia del Estado, todavía, o no necesariamente del Estado democrático, pero del Estado como una organización construida para proteger derechos y para proteger libertades, viene desde los filósofos liberales, estamos hablando del siglo XVII, quienes han construido, pensando en Locke, por ejemplo, quienes han construido la teoría del Estado a partir de la obligación de protección de los derechos básicos que deben tener todas las personas. Por supuesto, tanto el catálogo de derechos que tendría que proteger el Estado como el catálogo de las personas que tendrían que ser objeto de esa protección han ido ampliándose de manera significativa a lo largo del tiempo para hoy abarcar literal a todas las personas. En el camino, a partir tanto de reflexiones filosóficas, teóricas, como a partir de muchos ejercicios, muchos lamentablemente fallidos de diferentes modelos organizativos del Estado, la conclusión, la churchilliana, fue que no hay nada mejor
para lograr la protección y la realización de los derechos y de las libertades de personas que un sistema democrático. Y ahí es donde convergen esos dos, donde la democracia contemporánea, como la podríamos entender a partir de la lectura de Popper, de Arendt, pero también de algunos abogados contemporáneos como Rawls, como Dworkin, nos encamina claramente a esa vinculación entre, o ese objetivo de la democracia, de su ideal en la consecución de la protección de los derechos y libertades de todas las personas, sin excepción, y donde además deriva la obligación del Estado democrático de aminorar las diferencias y las desigualdades que puedan existir entre las personas derivadas de diferentes características o condiciones en las que estas personas se encuentren, para que todas y todos en una sociedad democrática puedan realizar su autonomía, puedan gozar plenamente de sus derechos y de sus libertades. Eso nos lleva a ese entendimiento sartoriano de la democracia como un ideal que quizá no es nunca al 100% alcanzable, al 100% realizable, pero que nos está colocando en la mira frente a nosotros un estado al que tendríamos que transitar, hacia el cual tendríamos que avanzar construyendo cada vez mejores, más efectivos mecanismos para la protección de todo tipo de derechos, no solamente políticos, no solamente civiles, pero también tendría que incluir derechos de naturaleza social, derechos de naturaleza económica. Hoy hablamos mucho de los derechos relativos al medio ambiente, por supuesto, varias otras categorías que son necesarias para la realización de esa autonomía. Entonces, más allá de los adjetivos también de los que solemos describir la democracia, creo que hay que reconocer y tener muy claro que sin el desarrollo del pensamiento liberal, sin el nacimiento del justnaturalismo, no estaríamos en donde estamos, que son democracias, todas ellas en alguna medida deficientes, sin embargo que nos permiten vivir mucho mejor de lo que pudimos haber vivido hace 30, hace 60 o hace 100 o 200 años. Muchas gracias por esa primera reflexión. Gracias, doctora Carolina Mónica Gilas, perdón por la omisión. Iniciaríamos entonces, si ustedes me lo permiten, una segunda ronda de intervenciones, y tenía una anotación que, si usted me lo permite, doctora, iniciaríamos esa segunda ronda con usted. Adelante. ¿Alguna otra pregunta, guía? No sé. Sobre la misma pregunta detonadora. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Quisiera aquí quizá ya aterrizar a una reflexión un poco más práctica, más aterrizada a nuestra realidad mexicana, que de hecho con ella venía hoy a ese foro, pensando circunscribir mi reflexión a los asuntos electorales, a los asuntos políticos, por supuesto pensando en dónde estamos, donde la Universidad Autónoma Metropolitana aquí en Iztapalapa se ha caracterizado por sus destacados estudiosos y aportaciones al análisis de las elecciones, por ser parte de un evento organizado por el INE y con participación de autoridades electorales, de qué forma la construcción de nuestra democracia, la construcción de la democracia mexicana transitó precisamente en uno de los puntos en donde convergen los derechos y donde convergen las democracias, porque también la protección efectiva de los derechos no es posible ni construirlos, ni lograrlos, y menos protegerlos sin la participación y sin la representación política. Si esas a fuerza no se remiten a la ruta electoral, a la ruta de la participación política de las personas, que en caso de nuestro país fue el centro de la transición a la democracia que se ha dado en las últimas décadas del siglo XX y al inicio del siglo XXI. Esa construcción democrática en México ha sido muy exitosa, a pesar de lo que con frecuencia
se escucha de ciertas preocupaciones o críticas, a veces me parece que no nos damos cuenta del enorme trecho que hemos avanzado y de la solidez del sistema electoral que hemos construido y de las autoridades que hemos construido, que son capaces de organizar elecciones libres, competidas, certeras, donde todas y todos nosotros podemos expresar nuestras preferencias políticas y estas se materializan en la representación política. En esa construcción de autoridades capaces de lograr eso, también hemos retomado, hemos construido una ruta para protección efectiva de los derechos políticos, de los derechos electorales, en la cual participan, por supuesto, diferentes autoridades, incluyendo los tribunales, tanto locales como el federal, y que nos permitió a lo largo de las últimas 3 décadas construir o lograr una protección muy importante de ciertos colectivos que han sido históricamente excluidos de la vida pública, de la vida política en nuestro país. Estoy aquí pensando principalmente sobre las mujeres. Hemos logrado al menos una ya muy sólida representación descriptiva, es decir, presencia de las mujeres en los espacios de representación. Ya los congresos mexicanos, el federal, los locales son paritarios. Hemos avanzado también de manera importante aunque falta mucho, pero sí hemos avanzado en la protección de los derechos de la población indígena en nuestro país, que me parece hace falta llevarla todavía a otro nivel y a nivel nacional. Hemos podido construir mecanismos de cada vez mayor participación ciudadana. Y recientemente estamos observando también una tendencia muy importante y cada vez más fuerte desde las autoridades electorales de sumar a esos colectivos a otros nuevos, como podrían ser los jóvenes, los adultos mayores, como podrían ser las personas de diversidad sexual o incluso la niñez. De allá el derecho electoral o nuestro sistema electoral ya está protegiendo hoy literal a todas y a todos. Y ya voy terminando. Creo que aquí nos toca empezar a hacer otro tipo de reflexión, un poco quizá más crítica y más profunda sobre lo que hemos construido, porque mi preocupación en ese momento es que seguimos en la lógica de achacarle todo a lo electoral. Como hemos logrado construir instituciones sólidas y quizá el ámbito electoral es el de los mejor construidos y más eficientes en nuestro país, seguimos viendo esa ruta como la ruta para la solución de muchos otros problemas que tenemos que necesariamente tendrían que correr por la ruta electoral. Derechos de las y los niños, derechos de ciertos actos colectivos no necesariamente tendrían que cruzar por las decisiones de las autoridades electorales y también no todo necesariamente se resuelve o se va a resolver en una democracia generando medidas especiales, medidas afirmativas o cuotas para todo tipo de poblaciones, que también nos lleva a ciertos peligros de fragmentación de la que pues, no tengo mucho espacio para hablar. Entonces quisiera aquí terminando, reconocer lo que hemos podido construir en esos términos de convergencia de la democracia y protección de los derechos humanos, pero también advertir que tenemos ciertos peligros por delante en esa ruta que finalmente va a volver en cierta medida ineficiente esa protección. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carolina Mónica Gilas. Seguiríamos con esta segunda ronda de participaciones de los foristas y, a excepción de la doctora, iniciaríamos con, digamos, en sentido inverso al inicio de esta actividad con la licenciada Marta Alejandra Tello Mendoza. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría decir que me gustó la reflexión de la doctora Gilas, en el sentido de que estas diferentes nociones que tenemos acerca de la democracia, lejos de ser dicotómicas, digamos, o estar contrapuestas, me parece que son complementarias. Y creo que eso es uno de los caminos que desde el punto de vista de las ciencias sociales, desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista de las autoridades electorales debemos ir trabajando cómo conciliar
aquellas posturas que históricamente han parecido contradictorias o contrapuestas, ¿no? Porque Francis Fukuyama nos anunció hace mucho tiempo el fin de la historia, anunciando la victoria de la democracia liberal. Y me parece que ese discurso era, no estaba escuchando otra parte, otro discurso que también tiene un derecho de existir. Entonces, me parece que necesitamos empezar a escuchar otras voces, otras visiones de lo que es la democracia, más allá de esta idea de la democracia liberal, que sin duda nos ha dado los avances que hoy tenemos, pero necesitamos crear una democracia en donde quepan todas las ideas de la dignidad humana. La idea de la dignidad humana desde el liberalismo no es la única visión, y estoy pensando en las comunidades indígenas, en los comunitarismos, en otras visiones de dignidad humana. Entonces, necesitamos trabajar en una democracia intercultural, multicultural, en donde quepan otras visiones. Entonces, coincido también con la doctora Gilas, porque yo también me dedico desde el Tribunal Electoral a la investigación de los derechos político-electorales, entonces también por eso mi intervención va en ese sentido. Me parece que hay ya el avance en cuanto al reconocimiento ontológico de los derechos político-electorales de las personas es cada vez mayor, y sin embargo aún hay una brecha importante entre ese reconocimiento formal y esa existencia y garantía material de los derechos políticos. Entonces, ¿qué podemos hacer para acelerar la disminución de esta brecha entre el reconocimiento formal y la existencia material de los derechos humanos, de los derechos políticos? Me parece importante pues seguir trabajando en la implementación de acciones afirmativas, en la socialización de las diferentes herramientas jurídicas que existen actualmente, socializar a la ciudadanía, a las personas, a los grupos colectivos que históricamente han estado desplazados de esta tutela de sus derechos, que existen diferentes mecanismos para que sus derechos y su ejercicio no se vean violentados, pero también implementar políticas públicas que implementen el enfoque de la gobernanza. Debemos dejar de hacer reformas electorales, reformas de cualquier materia que no estén considerando la voz de las personas que son afectadas por el problema. Es decir, incluir el enfoque de la gobernanza y, sobre todo, lo más importante, incluir una ética dialógica para que todos los problemas que implica nuestra democracia siempre pasen por el tamiz de la discusión y del escrutinio público. Entonces, hasta ahí sería mi reflexión. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias. Muchas gracias, licenciada Marta Alejandra Tello Mendoza. A continuación, le voy a conceder el uso de la palabra a la maestra Verónica Cervera Torres. Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero aprovechar esta segunda intervención, como ya apuntaba hace un momento, en el sentido de que también se problematiza esta relación estrecha entre la democracia y los derechos humanos. Es decir, si bien es cierto, ya ha quedado claro en esta mesa que su relación viene desde los derechos políticos, desde precondiciones o bien como resultado de la democracia, también debemos de tener cuidado porque los derechos humanos, precisamente por esta naturaleza contramayoritaria, es decir, que tiene que velar por la dignidad de todas las personas y no solamente por una mayoría, vienen a constituirse también como límites a la democracia. O en palabras de Luigi Ferrajoli, vienen a ser las leyes del más débil. O como lo califica Bobbio, también son los límites a las mayorías, o el coto vedado en palabras de Garzón Valdés. Es decir, los derechos humanos también operan como el contenido o la esfera de lo indecidible en la cual la democracia y su principio mayoritario no puede trastocar. En ese sentido,
yo apuesto a una conexión entre ambos conceptos desde su interdependencia, es decir, no deben verse como conceptos antagónicos, sino más bien como conceptos que se pueden potenciar. Tan es así que en la actualidad ya no podemos hablar de derechos humanos sin democracia, pero tampoco podemos apostar a una democracia sin derechos humanos. El gran reto en nuestro país es justamente que se consolide y se respete la democracia, pero también que se respeten y se materialicen, como bien lo dijo mi antecesora, los derechos humanos. Es decir, mientras subsistan altos índices de impunidad y de graves violaciones a derechos humanos como tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, no podemos afirmar que vivimos en un régimen democrático. Entonces, ese es el gran reto actual, que no solamente existe este reconocimiento formal, exista este aparato institucional o mecanismos de exigibilidad, sino que día a día las personas vivan, se sientan seguras de que se están respetando y cumpliendo sus derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, maestra Verónica Cervera Torres. A continuación le voy a conceder el uso de la palabra al maestro Gustavo Ansaldo Hernández. Adelante, maestro. Muchas gracias. Desde luego, hablar de democracia es un concepto muy amplio. Yo decía, es un fenómeno que abarca mucho más allá de lo electivo. Yo me refería a la parte procedimental porque es la que conozco, porque es, digamos, en donde me desempeño y de donde vengo representando. Sin embargo, creo que cualquiera que sea el concepto, vamos a llegar, digamos, tal vez a un punto coincidente. La democracia funciona solamente a partir de que la sociedad misma se involucre. Y aquí es donde nuevamente retomo el punto que señalaba. Somos una sociedad que tiene el mayor número de derechos y yo soy un convencido que el reconocimiento de un derecho de poco o nada sirve si no hay condiciones para ejercerlo. Y habiendo condiciones para ejercerlo, lo más importante es que se respete. ¿Qué pasa si alguien lo viola? Entonces, para tener el reconocimiento, el ejercicio y su tutela, hay un presupuesto indispensable. Es el conocimiento de ese derecho. Y uno de los grandes problemas que nosotros enfrentamos como autoridades electorales regularmente es que los derechos no se conocen. La sociedad no se involucra, no asimila sus propios derechos. Hablaba yo de que tenemos una constitución relativamente reciente en donde incluso hay un derecho que no había visto yo, no digo que no exista, pero es el derecho a defender los derechos. Así está previsto en el ordenamiento local. Necesitamos, si queremos transitar a una democracia sustantiva, desde luego las autoridades electorales, las autoridades en general, todos los que formamos parte del aparato de gobierno del país, tenemos una responsabilidad muy grande, pero no podemos solos. Y no es un cliché, no es algo trillado, necesitamos que la sociedad se involucre, que conozca sus derechos, los ejerza, pero aquí viene tal vez un planteamiento un poco rudo. Yo luego les digo a mis amigos del Instituto Nacional Electoral que cuando hacemos este tipo de foros, cuando se presentó la Incívica, somos muy autocríticos y asumimos toda la responsabilidad porque pareciera que nos da miedo señalar que también la sociedad tiene que involucrarse. No, yo creo que la sociedad tiene que involucrarse y lo tiene que hacer de manera responsable. Voy a señalar, habla yo del tema del desencanto y de alguna manera se planteó aquí. Voy a poner un ejemplo solamente para la reflexión. En el segundo semestre del año 2017, previo al inicio del proceso electoral 2018, el Instituto Electoral de la Ciudad de México hizo un ejercicio de educación cívica. Hizo una consulta entre la ciudadanía para medir más o menos en dónde estábamos en lo relativo al fenómeno político electoral. Los resultados eran preocupantes. Quien tenga oportunidad de checarlo lo puede ver en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Los índices rebasaban el 60% de opiniones de carácter negativo. Las personas que participaron en la encuesta decían no creer en los partidos políticos, no creer en las autoridades electorales, no creer en las personas candidatas y políticos, no creer en los procesos electivos. Eso se dio antes del inicio del proceso electoral. El problema es cuando contrastamos los resultados de esa encuesta con el resultado del proceso electoral. La participación fue mayoritaria, hubo más participación que procesos electorales anteriores. Volvieron a ganar los partidos políticos, al menos en la Ciudad de México las candidaturas independientes no obtuvieron triunfos. La gente volvió a votar por candidatos, permítanme la expresión porque es la más coloquial, no es con un ánimo peyorativo, candidatos reciclados, que venían de otros partidos políticos, que venían de dejar un cargo público y que se habían colocado de nuevo en un escenario político.
Entonces cabría hacer la pregunta, si contrastamos los resultados de esa encuesta con los resultados del proceso electoral, ¿qué tan seria fue la opinión del desencanto que se señalaba si volvimos a repetir lo mismo? Porque desde luego puede existir la problemática de que el problema derivara de la metodología empleada en la encuesta. Eso es indiscutible, pero también puede ser que a lo mejor nada más contestamos lo primero que nos viene a la mente o que no estamos atendiendo realmente la problemática. Ese es uno de tantos ejemplos que se podrían señalar cuando se habla del desencanto de la democracia. Otros, cuando uno pregunta a la gente que señala este tipo de cosas, dicen es que el gobierno no ha cumplido lo que prometió. Bueno, una cosa es el procedimiento que se siguió para llevar a una persona a cargo público y otra muy diferente, el desempeño del funcionario. A partir de ahí se tiene que hacer un ejercicio, digamos, integral, tomando en cuenta los factores, las variables que existen dependiendo del fenómeno, y las respuestas serán diferentes. La importancia del involucramiento de la sociedad, por decir, en el caso de la Ciudad de México, tenemos, como no sucede en todas las entidades de la República Mexicana, la posibilidad de participar en otro tipo de ejercicios democráticos. Tenemos esta cuestión de la consulta del presupuesto participativo que ha venido generándose desde hace años, y una de las grandes críticas que se hacen de la misma sociedad es que tiene una participación muy baja, una participación que no va más allá del 3-4% del listado nominal. Hay proyectos del presupuesto participativo que se aprueban en cada colonia con la votación de 20 o 30 personas, que no es representativa de la comunidad que ahí habita. Pero entonces el problema a lo mejor no es de cómo se está proyectando, cómo se está haciendo la convocatoria. Tal vez la problemática sea del involucramiento y de cómo estamos participando, ejerciendo nuestros derechos y defendiéndolos. De ahí que yo cerraría esta intervención, que ya se me agotaron mis 5 minutos, nada más señalando, es importante que las autoridades cumplan su trabajo, pero igual de importante es que la sociedad participe conociendo sus derechos. Sería cuento. Muchas gracias, maestro Gustavo Ansaldo Hernández. A continuación, le concederé el uso de la voz al maestro Marcos Joel Perea Arellano. Adelante, maestro. Muchas gracias. Yo quisiera iniciar esta intervención segunda con una afirmación. A ver, la democracia no es un destino, ¿no? La democracia es una construcción constante, ¿no? Es un camino que, insisto, se tiene que aprender andando, ¿no? Y aparte de eso, me permito disentir un poquito de esta idea de que hay un fondo ontológico de los derechos humanos. Esta idea a mí me parece, al menos en lo personal, que es resultado del medioevo, ¿no? Que nos gusta sustancializar a los derechos humanos como algo que se agota en esta expresión que hemos oído quizá todos, de que los derechos humanos son los derechos que todos tenemos simplemente por el hecho de ser personas, ¿no? Y aunque eso suena bien, ¿no? Y a algunos les convenza, a mí me parece que no es suficiente, ¿no? En esta idea, y lo conecto con la primera afirmación, la democracia es un camino inacabado, ¿no? Es un camino que tenemos que ir andando y construyendo. Vuelvo a lo mismo y quizá estoy pensando en Wittgenstein. Es un camino que solamente se puede construir en la medida que podamos hablar el lenguaje de la democracia, ¿no? ¿Por qué? Y lo decía Walter Bryce Galley a mediados del siglo pasado. Finalmente estamos hablando de un concepto esencialmente controvertido, ¿no? Porque para la izquierda la democracia no es lo mismo que para la derecha, mucho menos para los de centro y todas las personas y todas las vertientes que están en el espectro y en los puntos intermedios, ¿no? El tema es que esta construcción, insisto, a mí me parece al menos que tiene que pasar por una racionalización. Los que, y no me dejará quizá mentir mi querido maestro Gustavo Ansaldo, el tema es que muchas veces aquellos que litigan frente a autoridades con facultades de interpretación constitucional sobre todo, avientan el argumento de los derechos humanos, y digo avientan de una manera premeditada, ¿no? Porque avientan el argumento de los derechos humanos como si fuera algo autoimplicativo, como si fuera una obviedad, y no. Justamente tenemos que empezar a bajar, a racionalizar, a argumentar los derechos humanos de manera que les dotemos de sustancia,
¿no? De otra forma, vuelvo a lo mismo, se van a acabar desfondando, ¿no? Estas afirmaciones que al menos a mí me parecen apriorísticas, no acaban, ¿no? Tomemos el ejemplo del derecho de réplica, ¿no? Un derecho que surge a partir de la reforma constitucional del 2007, que tuvo un vacío legislativo, me parece que larguísimo, por ejemplo, porque no es sino hasta el 2015 cuando se genera la ley reglamentaria por parte del Congreso de la Unión. Sin embargo, ¿quiénes fueron los que generaron el desarrollo, digamos, inicial del derecho de réplica? Bueno, pues fue la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de interpretaciones que partieron, me parece que de dos elementos importantes. El primero es justamente toda esta política negra que se dio, ¿no?, en el marco de la elección previa a la reforma de 2007, y posteriormente una acción de inconstitucionalidad cuyo número no recuerdo en el momento, pero creo que es la 066, en la que justamente la Suprema Corte se pronuncia en torno al tema de telecomunicaciones, ¿no? Y es entonces cuando empieza, insisto, a partir de un contenido meramente constitucionalmente positivizado, ¿no?, a partir del ejercicio de las facultades de interpretación constitucional de la Sala Superior del Tribunal, que se va bajando y se le va dando poco a poco contenido al derecho de réplica, un derecho que aparte y se relaciona, así como el derecho de expresión, el derecho de manifestación de las ideas, de manera indisoluble con uno de los pilares, ¿no?, que sostiene a los estados constitucionales de derecho modernos, ¿no? Estamos hablando de la libertad de expresión, ¿no? Sin la libertad de expresión, sin la posibilidad de acceder a la información, sin la posibilidad de acceder a este tipo de libertades, en realidad no podemos ni siquiera hablar de una democracia sustancial, mucho menos de la posibilidad de ir avanzando a esto que me gustó mucho que expresó la doctora Gilas, que vuelvo a lo mismo, es un tema no es un destino, no es quizá un rumbo, y vuelvo a retomar el lenguaje de Gali. Finalmente tenemos un ideal, ¿no? Un ideal que se incorpora, y también en un lenguaje de derechos humanos que tradicionalmente incorpora también cuestiones emotivas, ¿no? Es un planteamiento que nos permite eventualmente trazarnos un camino, no así un destino, vuelvo a ello, ¿no? Con esto acabaré yo mi intervención y agradezco a todos. Muchísimas gracias, maestro Marcos Joel Perea Arellano, y finalmente le daré el uso de la palabra a la licenciada Adriana Aguilera Marquina. Muchas gracias. Bueno, creo que la verdad seré muy breve. Se han estado recogiendo básicamente lo que quería también abordar, y en donde yo di como una breve introducción que creo que estuvo bien que haya sido la primera. Nada más, sí me gustaría enfatizar, creo que todas y todos en este panel estamos de acuerdo que si se vulnera, que los derechos, que se necesita la garantía y protección de todos los derechos humanos para tener un Estado democrático. Pero sí me gustaría aclarar que muchas veces parece, o hay personas que tienen la postura de que hay ciertos derechos humanos que son mejores o son prevalentes que otros. De hecho, los mismos estados, cuando se ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto DESC de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, justo lo dividieron porque dijeron que los derechos políticos y civiles estaban por encima de los derechos económicos, sociales y culturales, cuando en la realidad también, como lo han comentado, es algo progresivo y es algo que se ha ido construyendo, y nos damos cuenta que no es así. O sea, todos tienen el mismo rango bajo el principio de universalidad e interdependencia, porque cada derecho humano también depende del otro, y si vulneras uno, también puedes vulnerar otros derechos humanos. Y esto no es cosa sencilla, o sea, como que muchas veces sí estamos en el reconocimiento, o se tiene la obligación por parte del Estado que se promueva, proteja
garantice y respete los derechos humanos. Pero ¿qué implica eso? Y por eso sí me gustaría regresar a la importancia de la participación y consulta previa. La verdad es que la obligación, bajo varios convenios de la OIT y también tratados internacionales en materia de población indígena, pero también de personas con discapacidad, ya establece la obligación de que cualquier política pública, cualquier medida legislativa que impacte de manera directa a cualquiera de estas dos poblaciones, se tiene que hacer una consulta y se tiene que hacer una democracia participativa, frente a estos grupos poblacionales. Pero la realidad es que se tiene que ir abriendo también a cualquier otro grupo poblacional, y es lo que se tiene que hacer esto a partir de la democracia participativa, para que realmente se sepa cómo garantizar y proteger los derechos de cualquier grupo poblacional. Y estoy de acuerdo con que la ciudadanía, inclusive nosotras y nosotros que estamos en el panel, porque pues además de servidoras y servidores públicos, también somos parte de la ciudadanía, deberíamos de involucrarnos más para que se nos respete y proteja nuestros derechos humanos, pero también soy de la idea de que es obligación del Estado saber cómo involucrar a la ciudadanía, porque es muy diferente, y lo hemos vivido, por ejemplo, y es un ejemplo muy general, pero para el ejercicio del derecho a la movilidad aquí en la Ciudad de México, se pueden hacer muchas consultas, se pueden hacer como a través de la participación, de qué manera se puede ejercer de manera plena, pero por ejemplo con personas con discapacidad se tiene que hacer una consulta muy específica para ver cómo se está viviendo y de qué manera se está vulnerando su derecho a la movilidad, cómo se están ejerciendo, por ejemplo, las cortesías urbanas, las placas de personas con discapacidad, los cajones de estacionamiento, cómo está el metro, si se están dando las credenciales de libre acceso para que puedan ingresar, si los elevadores funcionan o no, etcétera. Entonces, nada más me gustaría enfatizar que sí es importante que se tenga un enfoque no solo diferencial y específico a ciertos grupos de población, sino también un enfoque interseccional, porque yo puedo ser una mujer indígena y además con una discapacidad, y mis necesidades van a ser muy diferentes a lo que pudiera ser de otra mujer, ¿no? Entonces sí me gustaría que se tuviera esto en cuenta, y si bien los derechos por supuesto que no están sujetos a votación, pero sí es cada vez más importante, lo repito, la participación y consulta previa para la protección y garantía de los mismos, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Adriana Aguilera Marquina. Pues miren, señoras y señores, tenemos ya el tiempo encima, son 15 minutos para las 2 de la tarde, y yo les pediría, si ustedes me lo permiten, pasar a la etapa de preguntas. Tengo aquí algunas preguntas del público, voy a leerlas y voy a, digamos, a señalar al nombre del ponente a quien van dirigidas y el nombre de quien las hace. Tenemos la primera de Lisette Cardona, de la UAM Iztapalapa, y va dirigida a la licenciada Marta Alejandra. Y dice así: ¿cómo garantiza la democracia los derechos humanos aparte de los derechos políticos? Bueno, me parece que, como lo mencionaba hace un momento, vamos muy bien en cuanto al reconocimiento formal y a la obligación constitucional y convencional que tienen todas las autoridades en todos los ámbitos para respetar, garantizar y proteger los derechos humanos más allá de los derechos político-electorales. Me parece que fue un gran avance la reforma constitucional de 2011, en donde se pone al mismo nivel los tratados internacionales, la jurisprudencia internacional, que el ordenamiento constitucional nacional. Entonces, me parece que la manera en que podemos empezar a garantizar plenamente estos derechos es tomándonos en serio
esta obligación constitucional y convencional que tenemos, bueno, que tienen todas las autoridades del Estado mexicano para velar por la garantía y crear mecanismos más allá de la legislación para hacer valer estos derechos. Entonces no tenemos que esperar a que el legislador haga una ley para garantizar y crear un mecanismo de protección a los derechos humanos. Podemos empezar a crear protocolos de actuación para orientar en todos los niveles y en todos los ámbitos de gobierno a las distintas autoridades para que protejan estos derechos. Entonces, tomarnos en serio los derechos e ir construyendo poco a poco una cultura de la legalidad y de respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Mauricio Blanco Domínguez, también de la UAM, y va dirigida a la licenciada Marta Tello, y dice así: ¿cuál es la relación entre democracia y derechos humanos? Bueno, yo afirmé categóricamente que no hay democracia sin derechos humanos y no hay derechos humanos sin democracia. ¿Por qué? ¿Cuál es esta relación? Me parece que en parte lo explicó la doctora Gilas, porque desde el justnaturalismo, desde autores como Hobbes, Locke y Rousseau, empezamos a entender a través del individualismo metodológico que el Estado es posterior al individuo, es decir, el individuo es anterior al Estado. Entonces el Estado es un producto de la voluntad, es una creación, es una construcción social, producto de los seres humanos. Entonces desde el momento en que decidimos, como parte de un contrato social, crear un Estado, estamos desde ahí inaugurando, digamos de cierta manera, un modelo de democracia para que el Estado se encargue de garantizar los derechos que existen previamente a su existencia. Entonces, me parece que la relación está desde el punto de vista de la filosofía política, en que el Estado, no puede existir el Estado sin ser democrático, porque está reconociendo la igualdad natural de todos los seres humanos y su dignidad, y que en ese sentido todos tienen el mismo peso y la misma posibilidad de tomar parte en las decisiones políticas. No sé si me expliqué, pero por ahí va esa relación desde el punto de vista de la filosofía política. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tengo otra pregunta, a ver si está bien el nombre, si no corríjanme. Obed Ramos, ¿es correcto? Ok, de la UAM igual, y va dirigida a Verónica Cervera Torres, y dice lo siguiente. Bueno, son dos preguntas, de hecho. ¿Los sistemas electorales serán más confiables y fuertes en cuanto se disminuyan las desigualdades sociales? Y voy a leer la otra, y ahorita de todas maneras se las hago llegar. ¿Qué mecanismos debe realizar el Estado para garantizar la disminución de las desigualdades sociales? Antes de darle la palabra a la maestra, quisiera ver con los organizadores que me dijeran cuántas preguntas más podemos realizar, en virtud de que faltan 10 minutos y todavía falta 2 o 3 puntos digamos, del desarrollo de la actividad. Ahorita esperaría la nota. Muchas gracias. Muy pertinentes las dos preguntas, y mi respuesta es que más que confiables o fuertes los sistemas electorales respecto al cumplimiento y respeto de los derechos humanos, serían legítimos. De hecho, uno de los conceptos de derechos humanos que yo coincido en mayor parte es el concepto del doctor Álvarez Ledesma,
quien refiere que los derechos humanos son exigencias éticas de importancia fundamental que se adscriben a todas las personas por el solo hecho de ser personas y que además están sustentadas en valores y principios que se traducen históricamente en normas de derecho nacional e internacional, pero a la vez implican parámetros de justicia y legitimidad política. Entonces, más que nos sirvan los derechos humanos para medir la calidad en cuanto a confiabilidad o fuerza, que por supuesto son indispensables, yo lo aterrizaría más bien en que dota de legitimidad. Y respecto a la segunda interrogante sobre los mecanismos del Estado para abatir desigualdades, pues justamente tiene que ver con el reconocimiento en primer término y en segundo con la creación de mecanismos de exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Estos derechos justamente apuntan a combatir esas desigualdades de varios tipos, económicas por supuesto, y hoy por hoy esos derechos también costó que se reconocieran precisamente como derechos. Anteriormente solamente los derechos civiles y políticos se visualizaban como los únicos derechos que se podían exigir judicialmente. Hoy en día los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales también son exigibles judicialmente. Por supuesto que tienen otra naturaleza, una naturaleza de tipo programática, es decir, que el Estado tiene que ir paulatinamente avanzando en estos derechos, pero eso no significa que esos derechos no sean exigibles también en los tribunales. Entonces, bueno, esas serían mis respuestas. Gracias. Maestra Verónica, si me hace usted favor, le voy a leer otra pregunta que también es para usted, del compañero Uriel de la UAM, y dice: bajo la premisa de que la democracia se fortalece garantizando los derechos humanos, ¿cuáles son las condiciones en las que debe estar la democracia para garantizar la promoción y protección de los derechos humanos? Si me permiten ustedes, voy a, digamos, para ya ser un poquito más ágil esta etapa, voy a proporcionar las preguntas a cada ponente. En el caso tenemos dos para Gustavo Ansaldo y licenciada Marta Alejandra Tello, se la paso, ya nada más, ahorita les doy el uso de la palabra. Bueno, respecto a las condiciones, ya lo apuntaba un poco en mi intervención, es decir, los derechos humanos le apuestan a una democracia de tipo sustancial y participativa que una democracia meramente procedimental, ¿no? Y esto es fundamental. Ese es el modelo de democracia que exige una comprensión amplia de los derechos humanos. Y precisamente es así porque esta democracia sustancial tiene un contenido. Ese contenido justamente serían los derechos humanos, el reconocimiento de todos los derechos humanos y la existencia de mecanismos de exigibilidad que nos hagan posibles materializar su cumplimiento. Y en cuanto a la participación, también es básica en este modelo de democracia, ya que permite justamente a las personas involucrarse, tener esta participación activa, que se les reconozca su autonomía, su radio de acción para la toma de decisiones, y es así que también abona mucho a que exista un espacio participativo en el cual se puedan deliberar estos asuntos públicos y que incorporen justamente lo que ya refería la licenciada Marta Alejandra, que incorporen varias voces y varias visiones para que en estos ejercicios se pueda alcanzar el bien común, pero no solamente desde una sola imposición o desde una sola postura, sino que tenga abierto ese diálogo, esa pluralidad de voces que nos permitan arribar a consensos que en la mayor medida de lo posible puedan satisfacer pues las exigencias de todas las personas, repito, todas las personas y no solamente de una mayoría. Gracias. Adelante, licenciada Marta Alejandra Tello. Gracias. Ay, no se voy a caer. Bueno, esta pregunta es de Rubí Armenta, de aquí de la UAM Iztapalapa. Muchas gracias por la pregunta, me parece que es muy buena y que a veces se nos olvida pensar en ello. Dice, ¿cómo implementar en los lugares más lejanos como el campo, comunidades indígenas o
analfabetas al conocimiento de sus derechos. Me parece que es un verdadero reto porque se nos olvida que todavía hay una brecha digital muy importante y en la actualidad parece que estamos concentrando gran parte de los esfuerzos a través de utilizar, ¿no?, el internet y las redes sociales para promocionar, ¿no?, el conocimiento, la socialización de los derechos que tenemos todos por el simple hecho de ser personas. Y entonces me parece que se tienen que hacer muchísimas acciones como buscar cómo disminuir esta brecha digital. Recordemos que Internet es considerado un derecho humano, entonces debemos exigir al Estado mexicano que este tipo de comunidades estén conectadas, interconectadas con todas las comunidades de nuestro país. Asimismo, pues ir directamente a las comunidades. En el Tribunal Electoral tratamos de llevar espacios, cursos de capacitación, talleres al mayor número de lugares posibles, pero tenemos que de alguna manera incrementar los esfuerzos desde todas las instituciones del Estado mexicano. También existe en el Tribunal Electoral, por ejemplo, una defensoría pública que asesora legalmente a personas de comunidades indígenas que consideran que sus derechos políticos han sido violentados, y está una sede aquí en la Ciudad de México, otra sede en Jalapa, que es la sala, concentra una circunscripción en donde se concentran muchos casos de elecciones por sistemas normativos internos de las comunidades indígenas. Entonces, pues hay mucho que hacer, pero más o menos por ahí visualizo las acciones principales que deben implementar las autoridades. Muchas gracias. Gracias, licenciada Marta. A continuación le doy el uso de la palabra al maestro Gustavo Ansaldo para que conteste dos preguntas. Tengo una pregunta de Alexa Isabel, que en concreto señala si existe algún criterio específico para determinar un orden respecto de los derechos humanos. La respuesta en concreto sería no hay un orden. Realmente nosotros los tenemos que apreciar todos a un mismo nivel. El problema es cuando ya se tiene que resolver un asunto. Existen diversas teorías sobre las cuales no voy a abundar. Hay alguna que es una conflictivista que dice que entran en pugna los derechos. Hay otros que dicen que solamente se tiene que ver cuál es el derecho que opera el caso. Yo le podría resumir diciendo que la resolución de los asuntos, cuando tenemos algunos derechos que aparentemente están en conflicto, se tiene que atender a la casuística, a los datos que de ahí se derivan. Por decir un ejemplo, sería el tema de la resolución sobre la participación política de las mujeres. Además de considerar el derecho mismo que está en juego, se analizan aspectos históricos, culturales, sociológicos de la condición que ha tenido la mujer a lo largo de la vida en la historia de este país, y a partir de ahí se determina la adopción de algunas medidas adicionales como son las cuotas o de algunas medidas de carácter progresista. La otra pregunta que me formulan es si, como garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que todavía no son partícipes o agentes ciudadanos reconocidos, forma parte de la democracia. Sobre el particular señalaría, como decía en un principio en una de mis intervenciones, los órganos electorales regularmente conocemos lo que se refiere a los derechos políticos, pero de manera transversal se cruzan otros tantos derechos. Aquí en algunos casos se han visto involucrada la afectación del interés superior del menor, de los derechos de las niñas y niños, y las autoridades electorales hemos ido tomando algunas medidas, particularmente, y por ejemplificarlo, es en el uso de menores de edad en los promocionales de los partidos políticos, en sus campañas políticas, en donde se tienen que cumplir todos los requisitos que se establecen en los instrumentos internacionales y que constituyen buenas prácticas para que los menores puedan aparecer, o de no tener esos requerimientos se tienen que difuminar las imágenes, se tiene que garantizar sus derechos. Y derivado de la pregunta les diría precisamente de ahí la importancia de conocer los derechos. Hace no mucho, en agosto apenas, se expidió una nueva ley de participación ciudadana en donde amplía el catálogo de participación en diversos instrumentos y mecanismos de participación ciudadana, y muchos de ellos contemplan la participación de personas menores de edad. ¿Cómo se van a resolver los asuntos? Todavía no tenemos precedente, porque la ley es relativamente nueva, pero a partir de que se empiecen a involucrar, que haya la participación, se tendrán que ir definiendo los criterios que se tendrán que aplicar. Sería cuánto. Muchas gracias, maestro Gustavo Ansaldo. Finalmente, aunque no es una pregunta y aunque no trae nombre, pero me parece que es un comentario
realizado aquí por quizá algún alumno de la universidad, y me voy a permitir leerlo. Es importante seguir reflexionando sobre la realidad y la dificultad que estamos afrontando, porque pareciera que cada día resulta más complicado que el Estado garantice los derechos humanos, y eso trae como consecuencia el descrédito y descontento por parte de la ciudadanía con la vida democrática como la mejor forma de gobierno, y eso, a la larga, es grave para la sociedad en general. Se debe de seguir difundiendo y reflexionando sobre la importancia de la democracia. Pues aunque es anónimo, le agradezco a quien lo hizo llegar. A continuación, el maestro Eduardo Medina Torres nos brindará sus comentarios finales y me voy a permitir exponer brevemente su semblanza curricular. Es licenciado en Ciencia Política y maestro en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana y doctor en Estudios Sociales con especialidad en línea de procesos políticos por la misma universidad. Miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, profesor de asignatura de la UNAM, profesor investigador de la UACM, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es profesor investigador en el Centro de Capacitación Judicial Electoral y autor recientemente de un libro sobre representación proporcional, reeditado por el propio Tribunal Electoral. Adelante, maestro. Hola, me voy a tener que tomar 10 segundos para decir que hace años yo no soy profesor investigador del tribunal, se equivocaron en la síntesis curricular y además aquí está mi jefe, entonces si no me van a desafiliar de la UAM, eso está muy atrasado, les dije que buscaran lo del sede, no A ver, yo voy a hacer una reflexión general a partir de las coordenadas que puedo denotar de lo que platicaron. La primera gran coordenada tiene que ver con aquello que Norberto Bobbio, en un viejo libro sobre el origen y la legitimidad del poder político, hablaba del modelo consensual, del modelo que tiene que ver con la parte liberal a partir del siglo XVII, frente al modelo orgánico que es Hegel y todas las teorías del siglo XIX y XX. Todo el debate que hoy estuvo sobre la mesa tiene que ver con esta disputa, que yo lo generaré solo de un planteamiento que además está en Locke, en el capítulo 10 famoso sobre el ensayo sobre el gobierno civil, a partir de preguntarse que si hay potestades y facultades previas al origen del Estado o todas tienen que ver con reconocimiento del Estado. Y esa es la otra coordenada que yo quiero señalar y que me parece que en la mesa quedó sin atender, por cierto, el problema de la libertad individual. Porque aquí escuchamos el principio de la igualdad, el asunto del precompromiso, e incluso el velo de la ignorancia en el sentido rawlsiano. Pero ojo, todo eso tiene un supuesto analítico previo, que es la libertad individual. Y ahí sí tendría que decir el tema de la autonomía personal y el dilema contramayoritario, por lo menos en clave para los que estudiamos en este lugar, tiene que ver con el régimen político. Y si quieren pensar que eso no vale la pena, permítanme decirles de una manera simple, no apostar por la libertad individual en clave política materializada en el ámbito electoral, por cierto, tienen nombres y apellidos recientes, Bolivia y Venezuela, para que quede claro. Por lo tanto, a veces me parece que construimos de más en un aspecto y se nos olvida de menos el otro. Es, si lo queremos llamar así, el problema de las aplicaciones y de la tutela. Traducido, el conflicto, y las personas que cultivan derechos humanos lo saben muchísimo mejor que yo, el conflicto constante desde el siglo XVIII entre la primacía de los derechos individuales frente a los derechos colectivos. Y hombre, a mí me parece que está muy bien hablar de derechos, no tengo nada en contra de eso, solamente hay que señalar como la socialdemocracia habría planteado a principios del siglo XX, a todo derecho corresponde una obligación. Esa fue la otra parte que no oímos analíticamente del asunto. Las obligaciones, y es el gran problema de la filosofía política, ¿por qué obedecemos? Dijo, en realidad es Platón, libro cuarto de la República. El problema de la justicia tiene que ver con la definición de obligación política. Entonces van de la mano, autonomía personal, libertad individual, van de la mano con las obligaciones, y ahí es donde me parece que quedó francamente corto la explicación. Es un problema,
permítanme decirlo en clave metodológica para irme acercando hacia el final, de la distancia entre los cómo y los porqués. La academia, y lo digo haciéndome cargo porque estoy yo aquí como representante de la universidad, normalmente estamos cifrados y pensados en los porqués, a veces en los paraqués. Y la gran distancia es que fuera del mundo de la academia, eso se tiene que resolver en los cómo llevarlo a cabo. Y esa es la aplicación. Esta doble dinámica es la que no siempre se puede correlacionar y mucho menos vincular. ¿Saben dónde se puede ver de mejor manera ahorita que lo estaba escuchando? Si les gusta la literatura y en particular la novela, es de alguna manera el debate entre dos Nobel de literatura cercanos a nosotros, Saramago y Vargas Llosa. Es el ensayo de la ceguera, esta idea de estar buscando en la oscuridad sin encontrar a dónde asirse, frente a las argumentaciones del Vargas Llosa reciente de Tiempos Recios, toda la dictadura en Guatemala en la época de Arbenz, o bien a los que les gusta el Vargas Llosa más para atrás, el de la fiesta del chivo con Trujillo en Dominicana. Yo en realidad soy un viejo vargasllosiano, que lo que me gusta es Odria, Perú, y como diría en Conversaciones en la Catedral, ¿cuándo se jodió Perú, Zabalita? ¿Cuándo te jodiste tú? Piensen que eso puede pasarnos con la democracia, las libertades y los derechos humanos. Cuando ya no somos responsables de ellos, los afectados somos nosotros. Y aquí sí hay un nivel de corresponsabilidad entre autoridades, la academia y la sociedad. Y bajo esa lógica yo querría decir esto al final. Somos corresponsables de lo que nos pueda suceder en grados diferentes, pero tenemos una responsabilidad compartida en curso. Hagámonos cargo de ella. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Eduardo Medina Torres. El siguiente, paso que vamos a dar en este evento es la entrega de reconocimientos a los foristas, y si me hacen favor, nos ponemos de pie. Voy a permitirme darle lectura al reconocimiento. Es el Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, otorga la constancia a la licenciada Adriana Aguilera Marquina. Maestro Marcos Joel Perea Arellano. Doctora Carolina Mónica Gilas, y lo recibe el doctor Luis Eduardo Medina Torres. Maestro Gustavo Ansaldo Hernández. Maestra Verónica Cervera Torres. Licenciada Marta Alejandra Tello Mendoza. Doctor Luis Eduardo Medina Torres. Doctor Javier Rodríguez Lagunas, no sé si me puede... Adelante, adelante. Gracias, les ruego tomar asiento. Estamos ya muy encima del tiempo programado, y hay un punto que se llama aquí, lo pusieron como cierre por parte del moderador, y yo nada más me quedo con una sola frase, y con eso voy a cerrar. Esta frase es la siguiente: la democracia no es un destino, es un camino,
y como lo dijo aquí nuestro compañero, se tiene que aprender andando. Señoras y señores, muchas gracias por participar en este foro.